empiezas a notar cosas raras. La primera que lo detecté fui yo, que soy su mujer. Me decía que algo le pasaba, yo estaba de vacaciones y cuando volví, pues vi que mi madre estaba distinta. Se está poniendo las botas y veo que se está poniendo la derecha para la izquierda. Mi padre y mi madre tienen la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer lo que hace es que va destruyendo el tejido nervioso del cerebro y va provocando una atrofia, y también se producen acumulaciones patológicas de ciertas proteínas de la beta amiloide, y también se forman ovillos que lo que hacen es dificultar la conexión entre las neuronas y hacer que el cerebro pues no pueda funcionar como funcionaba normalmente. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Una enfermedad neurodegenerativa que tiene un curso progresivo y que, por desgracia, no tiene cura. La población envejecida es la principal población de riesgo, aunque personas menores de 65 años la pueden llegar a sufrir. Afecta más a mujeres que a hombres y cuenta con diferentes etapas. La enfermedad de Alzheimer se suele dividir en tres etapas principales: un deterioro cognitivo leve, un deterioro cognitivo moderado y un deterioro cognitivo severo o grave. En la fase leve la persona todavía mantiene la independencia, sí que se van a notar ciertos fallos y ciertas dificultades en su día a día, pero va a mantener cierta independencia. En la fase moderada ya va a necesitar una supervisión para realizar prácticamente todas las tareas, y en la fase severa ya no es una supervisión, sino que ya va a necesitar un apoyo y va a necesitar que otra persona sea quien la asista. Estos pacientes presentan diferentes complicaciones, pudiendo incluso olvidarse de lo que les duele conforme avanza la enfermedad. Esto dificulta la detección de otras patologías. Un ejemplo, a veces se achaca síntomas al Alzheimer que no son del Alzheimer. Es que no quiere comer. Está en un estado avanzado, en la etapa 3, pero se puede sentar, puede comunicarse un poco la persona mínimamente, con monosílabos, imagínate. Y de repente, o no tan de repente, va dejando de querer comer. Entonces, lo más típico es que se achaque a que es por la enfermedad. No quiere comer porque se le ha olvidado la deglución, que también se les olvida, el tragar. Si nos quedáramos en eso, y por si acaso nos dijéramos, vamos a mirar, no vaya a ser que tenga algo más, esa persona lo que podía tener, como algún caso ha ocurrido, es un tumor en el estómago. La estimación de vida de una persona con Alzheimer es de unos 10-12 años. Sin embargo, la enfermedad no suele ser la causa fundamental de muerte para estos pacientes. Los primeros síntomas a la hora de detectar la enfermedad son pequeños fallos de memoria dentro de los sucesos más recientes. En cuanto a los principales factores de riesgo, encontramos el envejecimiento, la diabetes, los traumatismos cráneoencefálicos, la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo y el aislamiento social. Además, se estima que alrededor del 1% más o menos de personas que tienen la enfermedad de Alzheimer tiene esta condición hereditaria o genética, y suele ser la que aparece en personas menores de 65 años. Existen diferentes terapias a la hora de tratar la enfermedad. La mayoría están relacionadas con la estimulación funcional y emocional, como las que imparten en la Asociación del Alzheimer de Valladolid. Vienen aquí al centro dependiendo del grado de afectación que tenga, viene a una hora u otra, ¿no? Porque están organizados por grupos, y suelen pasar las 4 horas que están aquí bastante estructuradas. Al principio se hace una terapia de orientación en la que, aparte de recordar el día y la fecha en la que estamos, se leen las noticias. Tienen un rato de descanso y de almuerzo, un taller de estimulación así grande, luego psicomotricidad, gimnasia, gerontogimnasia, y luego un último taller un poco más enfocado a otro tipo de actividades, menos estimulación cognitiva y más actividades físicas, para ya al final recoger y ir para casa. El contacto continuo con estos pacientes genera un cierto afecto entre los profesionales. Esto dificulta su labor para desconectar al salir de trabajar. Depende del día. Yo, por lo menos en mi caso, pues depende de la etapa en la que esté en mi vida. A nivel emocional, pues hay veces que te afectan más las cosas, y también depende de lo que haya pasado ese día en la sala, porque hay salas que son complicadas,
hay gente que tiene alteraciones conductuales. En mi sala pues a lo mejor tiene alteraciones conductuales entre ellos y pues hay situaciones difíciles de manejar, o si pasa algo que a ti en ese día te afecta más, pues te preocupa y a lo mejor pues sí que te lo llevas a casa y le das vueltas. Sin embargo, esto no es igual para todas las personas, ya que depende de otros factores. Personalmente no tengo muchas dificultades para desconectar, pero sí que es verdad que a veces, sobre todo cuando ocurre, pues hay algo un poco fuera de lo normal, pues te quedas dándole vueltas y te cuesta más. O cuando conoces a gente en situaciones más complicadas, pues sí que te cuesta a veces desconectar un poco. Creo que va un poco en función de la personalidad de cada uno. Hay gente que le da mucho más vueltas a las cosas y que le cuesta más desconectar. Y también depende un poco de los años de experiencia que tengas. Al principio siempre estás muy pendiente y estás en casa y estás pensando y tengo que hacer esto, lo otro, además, según van pasando los años, pues consigues desconectar más. Estos pacientes también tienen diferentes necesidades, porque a pesar de estar enfermos, siguen siendo personas y se les debe tratar como tal. Yo creo que necesidades hay a nivel físico por la enfermedad, ¿no? Lo que implica por la enfermedad puede ser necesidad de movilidad, de paseamos con ellos, de ese tipo por la enfermedad, pero necesidades, yo creo que lo tienen es necesidad de afecto, de atención. Hay muchos que demandan esa atención continuamente y te están llamando, yo creo que sobre todo afecto. Tampoco piden mucho. Yo creo que es una generación, ahora mismo la gente mayor que está aquí en el centro, que son como una generación muy agradecida. De gracias hija, ay qué bien, te estoy dando, cuánta guerra te doy. O sea, es una generación en general así, entonces no piden mucho, que a veces hay que decirles incluso, dime lo que necesitas, o si te apetece algo, o si esto no te gusta, ¿no? Porque procuras pues dar lo que ellos, con lo que van a estar más a gusto. La enfermedad del Alzheimer es muy dura tanto para los pacientes como para los familiares a quienes les cambia la vida de repente. En primer lugar, el miedo que sientes porque no sabes las consecuencias que puede tener esto y a la vez, bueno, también un poco tristeza por ella. Y todo, el día a día, porque aunque no vivo con ella y ella está en una fase inicial, mi día a día es totalmente distinto. Tengo que estar con ella, sacar tiempo todos los días para acompañarla y para estar con ella. Tanto yo como mi pareja. No tenemos más familiares aquí y queremos preservar todavía esa autonomía que tiene ella, de modo que claro, hay que sacar tiempo para estar con ella y para atenderla y para ayudarla en todo lo que necesite. Pues es duro porque te planteas la vida de otra manera, te acabas de jubilar, vas a viajar, quieres hacer un montón de cosas y de repente todo eso que tú pensabas o que soñabas que ibas a hacer cuando acabara tu vida laboral, pues te viene una enfermedad así y no sabes, desde el principio te ahogas, te agobias y quieres buscar soluciones por todos los sitios. Yo ya quería cambiar espejos, ya quería cambiar el cuarto de baño, quería hacer cosas que a él le beneficiaran, que él se sintiera bien, pero a la vez con unos miedos y con unas angustias muy grandes. Bueno, luego ya empiezas a mirarlo por todos los sitios, por las asociaciones, médicos, y ya te empiezan a informar de cómo es, que bueno, es una enfermedad que lleva un proceso, no todos son iguales, y claro, cada uno la nuestra. Pues el cambio es de 180 grados. Empiezas a dedicarte a cuidarlos, a buscar información primero. Al principio es un shock porque dices, no puede ser. Alzheimer, pero esto no es la edad, esto no, Alzheimer. Y empiezas a buscar información, empiezas a dedicar todo el tiempo que puedes a ellos y es un cambio muy duro. A través del principio de Alzheimer ya empezamos a mover y él ya se vino aquí. 2 horas a la unidad de la memoria, después ya empezó a perder memoria, ya bueno, hasta 9 años, hasta que quedó irreconocible, ni conocía a sus nietos, ni conocía a su mujer. Hubo una fase agresiva que me pegaba, quería salir a la calle a la 1 de la mañana, pero bueno, es una enfermedad que el familiar, después al final de la enfermedad, es el que sufre
El cuidador, no él, que queda como un vegetal. Pues al principio te cuesta mucho asimilarlo porque ya sabes, conoces un poco lo que es la enfermedad por las oídas de los demás. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, que ya teníamos un familiar, pues se llevaba muy mal porque no quieres que pase eso. A finales del siglo XX empiezan a nacer diferentes asociaciones para intentar ayudar a los pacientes y familiares. Así, en 1991 se crea la Asociación del Alzheimer de León. Es una iniciativa de un grupo de 2 personas de trabajo social y un profesor de la escuela universitaria que conoció a la Asociación de Salamanca y vio la gran labor que hacía en aquel momento y consideró que podía ser una actividad muy interesante para las 2 personas que estábamos en ese momento estudiando trabajo social y a la vez para toda la sociedad, porque él como médico pues veía que el problema de las personas con la enfermedad de Alzheimer pues iba creciendo y que no había ninguna ayuda, ningún apoyo para las familias en aquel momento. Bueno, pues estamos hablando de un momento en el que ya había un número destacado de personas afectadas y era una enfermedad bastante desconocida en la población, incluso en el ámbito sanitario. Existía, pues como te digo, muy poca información. Yo recuerdo que solo disponíamos de un libro en español que hablara de lo que era la enfermedad de Alzheimer. Ten en cuenta que estamos hablando de momentos en los que no existía internet y era una enfermedad que, aunque se había descubierto en 1907, pues no era muy frecuente el encontrarla como diagnóstico en las personas. Normalmente se diagnosticaban como personas con demencia senil y bueno, pues nuestra primera labor fue encaminada ahí a ser un referente para las personas que tenían la enfermedad y sus familias y poder darles información de lo que era la enfermedad, del proceso de la misma y de las ayudas a las que podrían en ese momento mínimas optar. Actualmente la enfermedad no tiene cura, pero existen diferentes tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, que ayudan a ralentizarla. En cuanto a las terapias farmacológicas, lo que pretenden es retrasar ese deterioro cognitivo y también mejorar los síntomas que pueden ir surgiendo. Por ejemplo, si una persona con la enfermedad presenta alucinaciones, pues se le da un fármaco específico para tratar esas alucinaciones. ¿Vale? Eso serían las terapias farmacológicas. Y luego las terapias no farmacológicas pues serían, por ejemplo, aquellas que llevamos a cabo aquí en la Asociación de Alzheimer de León, que serían pues desde la estimulación cognitiva, las reminiscencias, la musicoterapia. Y estas terapias, su objetivo principal sería también pues retrasar la evolución de la enfermedad lo máximo posible. A pesar de que muchos estudios recientes aseguran que pronto se hallará una cura, todos coinciden en que lo mejor es intentar prevenir la enfermedad. Pues lo más importante, te lo digo ahora un poco, lo más importante para prevenir son 5 factores. Para prevenir y para tener un cerebro saludable son 5 factores, que serían el ejercicio físico, muy importante ahora para todos, se sabe, los retos mentales, que siempre aprendamos cosas nuevas, porque así estamos generando nuevas neuronas. La alimentación, el descanso, muy importante, seguir descansando, descansar, que no descansamos, porque cuando descansamos es cuando las cosas que se rompen en el cerebro se recuperan. Solo cuando descansamos. Si estamos de aquí para allá, no podemos a la vez recuperarlas, no podemos arreglarlas. Solo arreglamos cuando estamos descansando. Y sobre todo las relaciones personales. O sea, por eso es tan importante paliar la soledad. La principal recomendación para los familiares es que pidan ayuda, ya que solos no van a poder con todo. Sin embargo, lo que más llama la atención a los expertos de estos pacientes es que, a pesar de estar enfermos, siempre intentan dar su mejor versión y se siguen riendo cada día.